En el siguiente video aprenderemos el concepto de resistencias térmicas y una aplicación de ellas en la transferencia de calor. Primero, una resistencia térmica representa la capacidad de un material para oponerse a un flujo de calor. Y por la ley de Fourier, sabemos que el flujo de calor depende de la conductividad térmica, el área transversal y la razón entre la temperatura y ancho. Si esta fórmula la arreglamos un poco, obtenemos un parentesco a nuestra ya conocida ley de Ohm, donde los términos que se parecen o se asemejan son la intensidad con el flujo de calor, la diferencia de voltaje con la diferencia de temperatura, y nuestra resistencia vendría siendo lo que se encuentra en el denominador de nuestra fórmula derivada. Si bien existen tres formas de transferencia de calor, estas son la conducción, la radiación y la convección. En esta primera se separa en tres coordenadas, que va a depender de nuestra geometría del problema. Estas son coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. En coordenadas rectangulares, la conducción se comporta como la resistencia que habíamos calculado hace un momento, donde vimos que nuestra resistencia dependerá del largo, de la conductividad y de nuestra área de transferencia de calor. Este tipo de coordenadas se aplica cuando tenemos placas o muros con distintas conductividades, como la que vemos en la imagen. Aquí se presentan cuatro tipos de conductividades distintas entre sí, y si bien dependerán de distintas áreas y un distinto largo. Si la temperatura a la entrada es mayor a la temperatura a la salida, el flujo de calor va de izquierda a derecha. Bien, si queremos llevar nuestro problema a un parentesco con las resistencias eléctricas, debemos formar una especie de circuito, donde las resistencias vendrán siendo dadas por nuestras conductividades respectivas del material que estemos estudiando. Así será K1, K3, K2 y K4, donde el área será el área de la placa y el ancho será el ancho de cada una de estas. Para coordenadas cilíndricas, vemos que nuestra resistencia cambiará un poco, y esta dependerá de un radio final y un radio inicial. Si vemos la cara de frente del cilindro, podemos notar que el radio final vendrá siendo del centro hacia el final del cilindro, y el radio inicial será hasta el borde donde empezará nuestra conductividad del material que estemos aislando, o el material aislante, donde se representará de una manera parecida a lo que se está mostrando. Y los respectivos radio final y radio inicial. También notamos que el largo que está dependiendo acá va a ser el largo total del cilindro. Y nuestra última forma de conducción va a ser la resistencia esférica para cuerpos esféricos, que dependerá también de un radio final, un radio inicial, y notaremos que también aparece nuestra ya conductividad térmica. Este problema se modela muy parecido a lo que era la resistencia cilíndrica, donde vemos también que el radio final y el radio inicial se encuentran entre la conductividad del material. Para la convección, vemos que nuestro material, nuestra resistencia dependerá de un coeficiente por empírico de transferencia de calor por convección y de su área superficial. Y para la radiación ocurrirá lo mismo. Dependerá de un coeficiente empírico de transferencia de calor por radiación y por su área superficial. Ahora, si bien en modo de resumen, podemos notar que si nuestra conductividad es muy grande, nuestra resistencia dará cero. Y esto es bastante lógico, ya que si aumentamos la conductividad de un material, disminuirá su capacidad de oponerse al flujo de calor. Y también notamos que aparece lo mismo en la radiación y en la convección con el coeficiente empírico de transferencia de calor, que si este es muy grande, nuestra resistencia dará cero. En el siguiente ejemplo, se nos pide calcular el flujo de calor de una sección de bloques con conductividades K1, K2, K3 y una porción de aire.
donde existe una temperatura ambiente T infinito 1 y una temperatura fuera T2 infinito. Las conductividades están tabuladas en esta tabla, y notar que la conductividad del aire es muy baja y que se presentan dos conductividades 1. Primero debemos hacer nuestro diagrama tipo resistencia eléctrica para así notar cuáles son las resistencias que se encuentran en paralelo. En este caso son R2 y R3. Así debemos calcular una resistencia equivalente entre estas dos para luego empezar a calcularlas una por una y simplificar nuestro problema. Con nuestro problema simplificado, procedemos a calcular las resistencias 1, 2, 3 y la resistencia del aire de la misma manera, ocupando sus respectivos largo y el área. El área en 2 y 3 es la mitad, ya que como se ve en la figura, ocupa la mitad del bloque ambas. La resistencia por convección está dada con la fórmula que ocupamos y explicamos en un principio. Finalmente, calculando la resistencia del aire, obtendremos toda la resistencia, y bastará calcular una resistencia total, que será la suma de cada una de estas, para meterla en nuestra fórmula y así calcular nuestro flujo de calor, donde en nuestro flujo de calor nuestra única incógnita sería la diferencia de temperatura, pero sabemos que se encuentran en T infinito 1 y T infinito 2, calculando así nuestro problema.